3, 2, 1. Amigos y amigas de La Mula, estamos de vuelta con las mesas muleras. La situación del país, todos la conocemos, no tenemos que explicarle a nadie lo que estamos viviendo, pero hay un tema que en estos días ha causado preocupación, debate y diversas posiciones que podemos escuchar tanto desde el presidente de la República como en las redes y en los medios, que es la situación de los penales. Hemos tenido un motín recientemente en Castro Castro, hemos tenido una negociación en Lurigancho hace 2 días y ya tuvimos a inicios de la pandemia algunos motines en Pixi y también en Huamanga. Es decir, este es un tema que está en la agenda entre todos los temas que tenemos. Y hoy día en la mesa mulera, que voy a tener el gusto de conducir con Laura Grados, tenemos a 3 personas que saben mucho del tema. José Luis Pérez Guadalupe, que fue presidente del INPE y fue además ministro del Interior, Marisol Perestello, que ha sido ministra de Justicia, congresista, y que además es alguien que tiene un trabajo muy permanente con los penales, y César Azabache, abogado penalista, que ha sido muy conocido por su trabajo en la Procuraduría Anticorrupción hace varios años, y los 3 han estado dando opinión sobre este tema, que preocupa, evidentemente, porque la cantidad de infectados y contagiados en los penales crece y no está tan clara cuál es la respuesta del gobierno. Vamos a comenzar con una primera pregunta rápida a José Luis, que fue presidente del INPE, digamos. José Luis, rápidamente, todos sabemos que en los penales hay un problema de hacinamiento. ¿Por qué es que tenemos este problema? Es un problema viejo ya en el Perú. A ver, para ubicarnos un poquito en el tiempo, en el año 2000 habían 27.000 presos y ahora 20 años después tenemos 97.000. O sea, en 20 años, 4 veces más el número de presos. ¿Esto es un fenómeno peruano solamente? No. Es un fenómeno latinoamericano que coincide con un crecimiento económico también, claro, pero desigual, ¿okay?, en todo el continente. Es decir, hemos mejorado económicamente y hemos empeorado en seguridad ciudadana en todos los países, o en la gran mayoría, hasta en Chile, que siempre se le pone como ejemplo, teniendo una policía ejemplar, que también siempre se le pone como ejemplo, como Carabineros. Pero en todos los países tenemos esta crisis de sobrepoblación continental. Ahora bien, ese es el primero de los problemas en el sistema penitenciario. Frente a la pregunta que siempre me han hecho es, ¿el problema penitenciario tiene solución? Yo digo sí. ¿El problema delictivo tiene solución? No. No en el sentido no durkheimiano, que habla de la normalidad de la delincuencia. O sea, en todas sociedades hay delincuencia, ¿ok? Pero la pregunta es qué tipo de delincuencia y qué porcentaje de delincuencia. Uno se paseaba por Madrid a medianoche por el centro y de lo más tranquilo y seguro. Y es más, en Bélgica tienen que cerrar las cárceles porque cada vez tienen menos presos. Entonces depende de cada sociedad, y cada sociedad va creando su delincuencia y sobre todo el tipo de delincuencia. La delincuencia que tenemos ahora ha aumentado como fenómeno jurídico y como fenómeno social. Es decir, como fenómeno social me refiero que hay más delitos y cada vez son más violentos, y como fenómeno jurídico, por una serie de motivos que cambian las leyes también, tenemos más procesos, más sentencias, más tiempo de carcelería y por ende más presos. Las cifras actuales, para centrarnos al día de hoy, 97.500 presos, de una capacidad de 40.500, estamos hablando de un 140% de sobrepoblación, pero, y con esto termino, yo creo que manejar el INPE es bien difícil, pero repito, tiene solución. Manejar el INPE es tremendamente difícil. Manejar el INPE en tiempo de pandemia y en cuarentena es imposible. Es solamente, ¿me entiendes?, ver reducción de daños. O sea, salir libre de esto es imposible. Pero si a esto le agrega una mala gestión de parte del Ministerio de Justicia y de parte del INPE, entonces esto se vuelve dramático. Y es lo que está sucediendo, en mi opinión, en estos momentos, y ahí el presidente confunde lo que es la realidad de hacinamiento, que viene hace décadas, es cierto, de la gestión que está haciendo actualmente el INPE y el Ministerio de Justicia,
que es creo que a donde van la mayoría de nuestras intervenciones y la mayoría de las propuestas, tanto de SEAS como de Defensoría del Pueblo. Marisol, quería preguntarte a ti, frente a la descripción que hace José Luis, ¿no? Sin embargo, hay un tema que el mismo presidente mencionó ayer en su conferencia de prensa. Se calcula 30.000, creo que fue la cifra que dio, de personas que no están sentenciadas. Entonces, ese es un problema que va más allá de la delincuencia, es un problema del sistema de justicia. Y se está diciendo que las cortes, que los jueces liberen a estos presos o los manden a su casa. ¿Qué piensas tú de este aspecto del problema? A ver, yo creo que es un problema medular, es uno de los aspectos que se pueden solucionar en lo inmediato, porque terminando un poco por supuesto es tal cual, lo ha dicho José Luis, algunas cosas se han ido dando que han generado el hacinamiento penitenciario en la proporción en la que existe ahora. No hay ninguna cárcel en América Latina que sea pues, un modelo, más allá de algunos, nosotros tenemos la Virgen de Fátima, por ejemplo, de la época de José Luis, pero digamos, como sistema penitenciario no hay un modelo a seguir, ¿no? Pero el populismo penal en el que hemos estado los últimos 10 o 15 años, la sobrecriminalización, en este país se legisla por emoción violenta, no pasa algo y al día siguiente 20 proyectos de ley suben penas, bajan edad, y el abuso de la prisión preventiva, que es consecuencia, que es lo que tú me estás señalando, de nuevas formas de criminalidad para los que no estábamos preparados, ¿no? El terrorismo, por ejemplo, que ni siquiera tenía un tipo penal que lo pudiera definir, la trata de personas, hoy llamado en su conjunto crimen organizado, han requerido que se cambie una lógica de derecho penal del enemigo, que César explicará con mucha más, digamos, expertise que yo, pero eso ha generado de parte del Ministerio Público que solicite mayores plazos para llevar a cabo investigaciones por la alta complejidad. Yo creo que hemos llegado, fruto de la carga procesal, fruto de una serie de circunstancias que no tienen justificación, a un abuso de la medida de prisión preventiva. Y entonces tienes más del 30% de los privados de libertad, que efectivamente son poco más de 30.000, que no tienen sentencia, es decir, jurídicamente son inocentes. Y en la práctica, 36 meses de prisión preventiva, que debieran ser una medida final, o sea, que si no hay otro mecanismo para garantizar que no te escapes y para garantizar que va a haber una investigación, un procesamiento y si corresponde una sanción, termina siendo la regla. Es más, los fiscales de arranque te ponen 36 meses, cuando la idea era que te pusieran 6, 9, 12, en función de la complejidad, y que tuvieran en cada periodo de aumento de pena que justificar por qué solicitaban esa ampliación. Pero lo que ha pasado ahora es que tú pides los 36 meses y ya pues empiezas a trabajar con lo demás y confundes la administración de la carga procesal con el hombre privado de libertad sin que fluya el proceso. Eso es un problema que en este momento podemos solucionar temporalmente, pero que por supuesto tiene que ser pensado mucho más grande, como todos los problemas que la pandemia ha evidenciado, ¿no? Todo lo que no se hizo a tiempo hoy está siendo lo más dramático, ¿no? El tema de salud, el tema de acceso a internet, en fin, el tema de la informalidad, el tema de la mala gestión de las migraciones. Yo te diría que es una de las medidas que hay que tomar, que necesita que confluyan el presidente con la prerrogativa de la gracia presidencial que no quiere usar, que se da cuando se suma el doble del plazo de la investigación más su ampliación, y eso podría ser automático, es decir, podrían decir, bueno, ¿en qué casos está pasando esto? Esos tendrían que salir ya, por gracia presidencial, que es una medida residual de corrección de parte del presidente, es una prerrogativa, o por el otro camino, que es el camino de que el Poder Judicial de oficio revise los pedidos de prisión preventiva. Ahí te encuentras con un problema, y es que el Ministerio Público, a propósito de algunas de los juicios emblemáticos o de los procesos emblemáticos que se han llevado acá, que para mí son una barbaridad, porque la justicia es ciega, entre comillas, dijo, bueno, a mí díganme que el INPE me diga si existe una situación que ponga en riesgo la vida de las personas, que me dé un criterio objetivo general. Y aunque el INPE no lo ha contestado directamente, que debió hacerlo, y no el INPE, sino el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la ley que se acaba de aprobar en el tema de indultos es expresa en sus considerandos, dice que además de que hay una declaratoria de emergencia penitenciaria desde el 2017 por razones de hacinamiento, salud, seguridad y deficiente infraestructura, hay ahora
una tragedia, digamos, una emergencia sanitaria que convierte a los penales en focos de infección masiva. Además de ese reconocimiento del estado de un hecho, ¿qué necesita el Ministerio Público para poder actuar como correspondería? Esa salida, entiendo que además el presidente va a presentar o ha anunciado la presentación de un proyecto de ley para que esto se pueda dar y aplique el principio de legalidad y no sea solo un pedido de la Corte Suprema, que ya lo ha hecho, sino que sea mandatorio. Cualquiera de las dos cosas tiene que hacerse y puede hacerse en 24, en 48 horas con sentido de responsabilidad y de urgencia, que es lo único que le estamos demandando ahora al Ejecutivo. Sentido de necesidad, de urgencia y, por supuesto, capacidad de corregir y de garantizar que las decisiones que han tomado sirvan, sean eficientes y den los resultados esperados, que es una de las cosas que hemos estado criticando, los que hemos salido con una actitud de corrección fraterna a tratar de colaborar con algo que es un problema en el que estamos pasando todos y de los que solo vamos a salir juntos. César, siguiendo un poco la lógica que plantea Marisol, ¿no? La prisión preventiva, digamos, no están sentenciados, o sea, la Corte no ha sentenciado a nadie, pero la opinión pública sentencia. Y se ha hablado también de este tema de la sobrepenalización, porque estamos hablando de los cuellos de botella que tiene el sistema. Ahora, tú desde la experiencia que tienes como abogado, como penalista, digamos, ¿qué es lo que tiene que hacerse en este momento? O sea, ¿cuál es la tarea del Poder Judicial? Marisol ha adelantado algunas iniciativas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por un lado, el Poder Judicial y por el otro lado, el gobierno. ¿Cuáles son los instrumentos que tiene? ¿No? Siempre los jueces y los abogados pueden hacer muchas interpretaciones, pero ¿qué es lo que se puede hacer en concreto en este momento, en ese campo? De dos evidencias, ¿no? La evidencia testimonial de José Luis y de Marisol es impresionante. Yo la verdad me siento muy emocionado de estar en esta mesa con ellos. La situación de los penales es indiscutible, primera evidencia. La segunda, el Ejecutivo lo que tiene en sus manos para reducir el hacinamiento es el indulto y la gracia, lo ha dicho Marisol. Pero el alcance del indulto y de la gracia son siempre limitados. Estamos hablando de un marco de sobrepoblación de más de 50.000 personas, ¿no? Históricamente, de la Comisión Lancier y el de la Comisión Especial del 91 no llegaron a los 500. El Ejecutivo ha ofrecido 3.000 indultados hace 10 días y no ha podido cerrar esa lista. Pero además 3.000, que lo he venido diciendo sería un buen comienzo, es sin embargo todavía un número de impacto o de escala infinitamente menor si el problema de hacinamiento que hace imposible, lo ha dicho José Luis, la administración de los penales compromete a 50.000 personas. Entonces, yo tengo la impresión que una meta mínima, más realista para empezar es 15.000, pero a 15.000 no se llega de frente, ¿no? Entonces, llegar a las prisiones preventivas como opción tiene que ver con identificar un bolsón de menor daño relativo. Como ha dicho Marisol, las prisiones preventivas están impuestas a personas que no tienen condena. Por tanto, es teóricamente más sencillo, debería haberlo sido, comenzar por reducir el volumen de prisiones preventivas de las 36.000, por lo menos elegir 12.000 y tener una primera apertura que reduzca la presión que el hacinamiento genera sobre la administración concreta de las cárceles, ¿no? Tercera evidencia, hasta ayer en la mañana, mi impresión es que este acerto era ya consenso, o sea, de un primer momento en el que solo se hablaba de indultos, incluso el primer ministro empezó a hablar de libertades provisionales, el número de referencia del Ejecutivo se había agrandado. Hasta ayer en la mañana mi impresión es que lo único que faltaba era tener un texto definido. Ayer en la mañana ya había un borrador de proyecto de ley circulando en la Corte Suprema. La discusión era si iba a ser una ley del Congreso con exoneración de trámites previos o si se iba a pedir una ampliación de las facultades delegadas al Ejecutivo para que la saque el Ejecutivo. Ya la discusión era los matices en las exclusiones, es decir, la lista de personas que no deberían beneficiarse ni siquiera estando en prisión preventiva, y en teoría lo que estaba pasando era que las computadoras estaban calculando si el alcance iba a poder llegar a 12.000 o si se podía superar los 15.000 en cifras, ¿no? Ya la discusión era si entrábamos moderadamente a un universo de 15 o si, como por ejemplo quería José en un artículo que publicó anteayer, se podía pensar en una escala más masiva. También hasta ayer en la mañana estaba claro que esto no se puede resolver caso por caso y audiencia por audiencia. Estamos hablando de 36.000 o 42.000 personas como universo. Había que entrar por listas. Esta semana quedó claro que el Ministerio Público habría sido mi primera opción, lo fue de hecho.
no estaba en posición de armar listas de recomendación para cesaciones o levantamiento de prisiones preventivas. Por ahí es que se ha llegado al judicial, no porque haya una opción teórica a favor del judicial, sino porque parece ser lo más viable en términos prácticos, que sea el judicial el que administre la cesación de prisiones preventivas vigentes con ocasión a la emergencia. Hasta ahí estábamos en la mañana. De modo que sobre la base de esas tres evidencias, la pregunta del día de hoy es cómo resolvemos el impasse que representó el discurso del presidente de la República en la presentación del mediodía. Porque de un momento en el que, con todas las dificultades que eso está teniendo, parecíamos haber llegado a un punto de equilibrio institucional y ya solo faltaba definir los canales prácticos de salida, ayer el presidente hizo un giro de 360 grados y lo que básicamente dijo en la conferencia fue que no iba a haber un programa del Ejecutivo más allá de repartir mascarillas y guantes dentro de las cárceles y hacer pequeños agujeros o espacios en los que pueda lograrse un remedio de confinamiento. Y creo que todos estamos claros, y los tres en esta mesa, en punto a que esto no se resuelve repartiendo cosas dentro de las cárceles. Esto solo se resuelve creando una válvula institucional sólida que permita una excarcelación de alcances considerables, incluso numéricamente, con exclusiones claras, por supuesto, pero en ciclos rápidos, que además, eso también estaba haciendo consenso ayer, tenía que ir acompañada, Marisol además ha hecho mucho énfasis en esto en estos días, por campamentos o lugares de espacios temporales, digo, en los que pueda verificarse que las personas que salen de la cárcel no salen a morirse en la calle o a multiplicar los factores de contagio. Esto necesita además campamentos que permitan que las personas sean revisadas en sus condiciones de salud, aseguradas en sus condiciones de salud, antes de terminar de transitar el camino de la excarcelación. Si recuperamos el equilibrio, bueno, pues esto es algo que tendremos que saber durante la tarde. Desde anoche, desde que terminó el discurso del presidente, lo que yo he sentido es una sensación de incertidumbre espantosa, que tengo la impresión se ha empezado a despejar hacia la noche, y veo ahora a los equipos de nuevo en intercambios para tratar de recuperar la vía, sea a través del Ejecutivo o sea a través del Congreso, pero una vía que, impulsada desde la Corte Suprema, permita una revisión masiva de libertades provisionales. No porque sea, lo ha dicho José Luis, la mejor vía imaginable, sino porque es la única disponible para una situación que cada día es más urgente, ¿no? Gracias, César. Le doy el pase a Laura Graos, que tiene varias repreguntas y otras preguntas para el panel. Laura. Hola César, hola a todos, hola Marisol, hola José Luis. Gracias Javier por el pase. Marisol, tú como exministra de Justicia y con tantos años dedicados a la defensa de los derechos humanos, en las redes y posiblemente fuera de ellas, hay mucha gente que lamentablemente tiene esta posición un poco muy lamentable, muy penosa acerca de dejarlos morir, ¿no? O sea, si están en la cárcel es por algo, y bueno, ¿para qué nos vamos a ocupar de ellos? ¿Por qué serían prioridad del gobierno? ¿Por qué tendría la sociedad que preocuparse por esta gente? Entonces, desde esa posición, o sea, ¿cuál es desde esa realidad más bien, cuál sería tu posición? O aparte de legalmente el Estado tiene que preocuparse por todos los peruanos, por la vida de todos los peruanos, por el Pacto San José, por la misma Constitución. ¿Y cuál es tu impresión sobre esta gran cantidad de gente a favor de dejarlos morir, digamos? Bueno, te agradezco la pregunta, Laura, porque no siendo una pregunta de carácter jurídico, es la sensación que nos ha dejado ayer el mensaje del presidente, que es el final de un conjunto de declaraciones en esa misma lógica, tanto del presidente del INPE actual como del ministro de Justicia y Derechos Humanos. Que es lo que ha exacerbado los penales, y se han dado en las últimas semanas 13 motines o intentos a lo largo y ancho del país, ¿no? Desde Huamancaca hasta Sarita Colonia, Castro, Lurigancho, Nueva Pixi varias veces, en fin. Y es eso que tú señalas ahora, ¿no? El privado de libertad es desechable, ¿no? Esa es la basura, la lacra del país, ¿no? Esta lógica que ahora incluso la han puesto en memes diseñados, que decía, si los policías y las Fuerzas Armadas, y yo soy reservista de las Fuerzas Armadas, teniente del Ejército a mucha honra, respeto profundamente lo que hacen, pero decía, si ellos salen a cumplir su deber y mueren cumpliendo su deber, cosa que todos agradecemos con el aplauso cada día, que los presos mueran cumpliendo su condena es lo natural. Entonces, es eso
que lo diga una persona ya te demuestra primero una reacción absolutamente primaria, primaria en el sentido no de primer grado, sino de elemental, de ausente totalmente de una racionalización. Es una reacción más fruto del miedo que de la libertad. Típica del linchamiento, típica del ojo por ojo y de la venganza privada, o sea, pre-Estado de Derecho. Más allá de la reacción que te pueda dar, que te insulten en Twitter y que te estén diciendo deja de preocuparte por ellos, o que traten de vincular políticamente a algún preso que podría salir en libertad, que es todavía más primario y más elemental que lo otro, más irracional, me preocupa que la autoridad exacerbe el miedo y la falta de conciencia ciudadana con relación a un privado de libertad. Hace muchos años que la cárcel dejó de ser venganza, que se cambió esta lógica a la lógica de la resocialización. Habiendo un criminólogo acá, no me atrevo a hacer el análisis global de lo que eso significa en términos de la resocialización como una decisión de política de los estados en el mundo. Pero eso es lo que a mí me ha preocupado del mensaje de ayer, del mensaje del INPE cuando ponía, lean entre líneas, que es lo que yo le pido a la gente que reflexione más allá de si recuerda que le arrachó la cartera o al que empujó a quien fuere. En la época de José Luis se hizo un censo penitenciario que reveló que 6 de cada 10 privados de libertad no terminaron el colegio. Que además sufrieron violencia familiar. O sea, esto es un tema que tiene causas y origen en la desigualdad, sin que esto justifique, por supuesto, la comisión de un delito. Entonces, si no hay conciencia de eso, la justicia y el Estado de Derecho como tal, desde su concepto, se cae, ¿no? O sea, todo se pierde y se convierte en, tú eres malo, muérete, pues. No te tengo que atender a ti, fuera de que el Estado elude su responsabilidad, que esto puede tener responsabilidad internacional del Estado, responsabilidad funcional y responsabilidad personal y penal de los funcionarios que no han actuado, de los que no están aceptando en los hospitales recibir a una persona porque está presa, en fin. Fuera de todas esas consecuencias, moralmente como sociedad, ¿en qué nos convierte? En lo que pasaba en la época del terrorismo, que moría la gente en Ayacucho y como teníamos tanto miedo, era el daño colateral, ¿no? Morían en Huancavelica, en Ayacucho, en Junín, todos los pobres entre los pobres del Perú. Era daño colateral porque queríamos matar al terrorismo y había que matar al terrorismo y entonces y eso yo no lo acepto de una autoridad. No lo acepto, me parece inmoral. Y creo que eso, Laura, es lo más grave de los mensajes. El INPE sacó la relación de los 9 muertos con el delito por el que estaban presos. Con 2 dedos de frente lo que estás leyendo detrás es, mira el que se ha muerto, ¿qué importa? Sí, pues es verdad, han muerto 9, que no mueren en cualquier momento, eso significa la renuncia automática, por lo menos, del presidente del INPE, y el costo político que tendría que asumir el ministro. Pero aquí no, aquí era una suerte, mira la basura que ha muerto. Eso es inaceptable. Gracias, Marisol. José Luis, tú como expresidente del INPE, que conoce mucho más de cerca toda la problemática, de hecho lo acabas de decir, es imposible administrar el INPE en época de pandemia, pero hay una salida, es posible, o sea, legalmente creo que vamos a demorar muchísimo en excarcelar, en desasignar las cárceles, en repartir mascarillas, que no es, digamos, la única salida. Pero podría haber algo parecido a lo que pasa en la Plaza de Hacho, pero como medida para desasinar las cárceles, o sea, habilitar ambientes para presos. ¿Hay esa posibilidad? Yo creo que sí, pero quiero ir también en la línea para contestar tu pregunta, Laura, por lo que ha dicho Marisol. A ver, yo entré por primera vez del Lurigancho, justo ahora se cumplen 34 años. Yo entré en mayo, para el Día de la Madre de mayo del 86. Entonces, durante esos 34 años, conozco Lurigancho, Castro, y en fin, ahora conozco todos los penales del país. Todos, absolutamente todos, y los terrenos donde se están construyendo los penales. Algo conozco, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ya desde esa época, cuando yo iba como agente pastoral, yo llevo 25 años de mi vida como agente pastoral carcelaria de la Iglesia Católica. Y ya mis amigos en esa época me decían, oye, vas a Lurigancho, sí, tengo un veneno en mi casa, ¿por qué no le llevas, me entiendes, y lo pones en la paila para que se mueran todos? O sea, el tema penales nunca ha sido popular. Y no es políticamente rentable. Eso lo sabemos y estamos hablando contra lo que la mayoría de gente va a decir, pero creo que todos ponemos en primer lugar los derechos humanos. ¿A qué me refiero con esto?
porque tú preguntas sobre las cosas que se pueden hacer. Yo pienso que es, y lo he dicho, es decir, como alguien que se tira del piso 15 y a mitad de caída te pregunta, oye, ¿y ahora qué hacemos? Estamos en caída libre, ¿me entiendes? Ya estamos en caída libre. Lo que debiste hacer es no tirarte del piso 15. Y como decía Marisol en otra entrevista, decía, por favor, esto, lo peor de todo es que ya lo habíamos dicho, la Defensoría del Pueblo, SEA, los que hemos salido a hablar, oye, mira lo que se viene. Entonces ahí yo veo cuál ha sido la reacción del gobierno, por eso para terminar finalmente lo que se puede y no se puede hacer en este contexto concreto. Y yo creo que tomó dos estrategias, si podemos llamarlo de esa manera. La primera ha sido la negación de la realidad en todo momento. ¿A qué me refiero? El día 15 de la cuarentena sale el ministro de Justicia a decir no hay un solo infectado en los penales. Por favor, nosotros ya teníamos información de gente que estaba con síntomas y gente que se estaba llevando al hospital. Y el ministro sale diciendo no hay ninguno. ¿La quieres negar el tema? Y aparte, que así no tuvieses esa información, obvio, lógico, previsible de que iban a haber contagiados. Y en todos los penales, en todos los países del mundo ha habido contagios. Después lo que tenemos es que el ministro sale, bueno, solamente en 5 penales. No, solamente en 10. Ahora, solamente en 15. Bueno, pues, hasta que lleguemos solamente en 68 y ya llegamos a todos los penales. Y recién en el día 25 de la cuarentena, pide recién, pero insistencia nuestra, y ese es un punto de que yo creo que es ahorita es una política netamente en penal reactiva, y también ha sido reactiva las palabras del presidente, ¿okay? Ayer lamentablemente, es que si no los presionamos no actúan, y todo lo que están haciendo, César lo ha planteado, Marisol lo ha planteado, SEA lo ha planteado, la Defensoría lo ha planteado, pero no solamente verbalmente, documentos. Entonces recién están haciendo, y el día 25 recién el ministro pide pruebas rápidas para el personal. El personal, ya lo dijimos, diezmado. En este momento los penales están yendo entre 1/3 y la mitad del personal normal. Entonces la primera estrategia ha sido negación, pero ahora estamos entrando en una segunda estrategia que me parece peor, cuando ya no puedes negar la realidad y te explotan los 15 motines, y los 4 motines el lunes pasado con 9 muertos. ¿Cuál es ahora la estrategia? Deslegitimar al interlocutor, deslegitimar al que se revela, deslegitimar a los presos. Y como ya lo mencionó Marisol, en primer lugar, el ministro dice, no, es que los 9 muertos sí, se quisieron fugar. ¿Perdón? El ministro va a tener no solamente por los muertos, sino por esa afirmación que está haciendo, que no la ha aprobado. ¿Cuántos de esos 9 muertos, por PAF, fueron en la malla o en el muro perimétrico tratando de escaparse? Que nos diga, que sustente lo que dice. En segundo lugar dice, claro, lo que pasa es que estos, los más criminales, quieren que los indulten. ¿Perdón? Perdón. Y lo hace caer al presidente en esa misma frase que, como ya mencionaron, nadie ha pedido que indulten a los feminicidas, violadores, narcotraficantes. Nadie. Él se lo inventó. Y en tercer lugar, lo que ya mencionó Marisol, que yo nunca he visto, que se le ponga, digamos, hay casos donde tú tienes que decir de por qué delito está tal persona, ¿me entiendes? Me dejo entender, se fugó tal, pero de fallecidos, que pongas el delito por los que está. ¿Y cuál es el sentido? ¿Tú crees que eso es gratuito? ¿Se le fue la mano? ¿No lo leyeron? No, es decir, miren, sociedad, estamos acabando con estos miserables. Entonces la sociedad va a reaccionar, como lo dije al comienzo, que se mueran, pues. Y uno lee todos los Twitter y todo. El tema no es popular, ni mucho menos. Entonces, tenemos ahora, lógicamente, una crónica de una muerte anunciada por mucha gente. ¿Qué se puede hacer concretamente? Hay muchas cosas muy, muy pequeñas que se han podido hacer desde el comienzo, desde mascarillas, las pruebas rápidas, todos los implementos, la paila, algunas se hicieron y otras se demoraron muchísimo. Pero hay unas cosas que yo voy a hablar más bien de los intangibles. El primero, el liderazgo en tu institución. Tienes una institución penitenciaria de 11.000 trabajadores bien diezmada, no solamente numéricamente, sino moralmente, porque no siente que sus cabezas los representen ni se la jueguen por ellos. ¿A cuántos penales ha ido el presidente del INPE? ¿A cuántos hospitales ha ido el presidente del INPE a visitar a los 224 INPEs enfermos o en sus casas?
¿Cuántos? Ya van 7 muertos. Entonces no sienten el apoyo institucional y tampoco de su ministro. Entonces ahí tienes una fuerza que son los que en verdad llevan el día a día de los penales, son los INPEs. Entonces si tú tienes una población trabajadora tuya, tu fuerza, tu equipo desmoralizado, vamos mal. Y en segundo lugar tenías que trabajar con los internos. La autoorganización de los internos, que no llega a ser autogobierno, antes sí había autogobierno, ahora no, es decir, la organización que se asume y con ellos va gestionando porque la precariedad de nuestro sistema latinoamericano así lo amerita. Y el ejemplo positivo, y con esto termino, ha sido, aunque no lo creas, el penal del Lurigancho. Lo que todo el mundo creería, por favor, es de la bomba, no. El comportamiento ha sido ejemplar. 10.000 presos para un penal de 3.200. Ellos, con un buen director, y puedo decir buen director porque no lo conozco, y lo que tengo solamente son referencias y los resultados lo evidencian, que ha podido liderar el penal. Entonces, en coordinación con los delegados, coordinadores de los internos, se pusieron de acuerdo. El auditorio del penal de Lurigancho está listo para recibir a los infectados. ¿Cuántos infectados hay? Ni uno. Ni uno. 10.000 presos, por favor. Y se manejó muy bien. ¿Me dejo entender? Es más, hasta en la puerta de la capellanía, yo he estado en esa capellanía 25 años, pusieron un cañito con agua y gel para que los INPEs, cuando pasaran a hacer su revisión en los penales, se lavaran las manos, pusieran su gel, se confeccionaron mascarillas dentro del penal de Lurigancho, la capellanía la subvencionó y se los daba a los trabajadores del INPE. Porque eran muy conscientes que si la única población que venía de fuera, porque las familias ya no entraban hace mes y medio, ¿okay?, eran los trabajadores penitenciarios. Entonces lo cuidaban a él y lo cuidaban ellos mismos. Miren esa lógica y esa previsión. ¿Okay? Con los internos tú tienes que trabajar. ¿sí? O sea, son internos, son delincuentes, lo que tú quieras, pero no son imbéciles. ¿Okay? Y están organizados. Ellos mismos, cuando dijeron que entreguen alimentos, dijeron no, que nuestra familia no nos traiga alimentos. Porque esos alimentos pueden estar en las bolsas, en las latas, ¿okay?, el virus, y es más, no queremos arriesgar a nuestra familia que hagan esa cola para llevar alimentos. Los internos, en coordinación con el director, llevaron. Lo que sí queremos es medicinas, lo que sí queremos es artículos de aseo. Y termino porque después de lo de Castro, lamentablemente, la muerte de los 9 internos, que nunca debieron de morir, y ninguno debe de morir ni siquiera por coronavirus, al día siguiente Lurigancho se levantó, pero se levantó muy civilizadamente. A mí me avisaron el domingo que el lunes se levantaba Castro. A mí me avisaron el lunes en la noche que al día siguiente Lurigancho se iba a levantar, pero pacíficamente. ¿Ok? Y se levantaron pacíficamente. 20 internos por pabellón a los techos y con carteles. Nada más. No quemen nada, no destruyan nada. Ese es el mensaje. Civilizadamente. La policía se portó muy civilizadamente. Se puso alrededor como corresponde, no entró, punto, perfecto. 2 condiciones, ¿ok? Nada de rehenes, nada de destrucción de las instalaciones, porque si no tenía que entrar la policía. Perfecto, muy bien. Y se mantuvo. ¿Y qué llegaron? A un diálogo con el director, con las autoridades del INPE, ¿ok? Para ver cómo solucionamos juntos. El INPE no tiene suficientemente plata. Los internos dijeron, nosotros vamos a comprar nuestras medicinas, pero que nos permitan comprar a granel. Sí, muy bien. Con el médico y autorizó. O sea, cosas que tú puedes gestionar con la gente y por eso que ya bajen del techo, muchachos, lo principal y lo que ellos quieren, perdón, no es que quieren fugarse. Quieren no morir. Quieren que no los contagie. Entonces la razón fundamental ahorita es sanitaria, no como dice el ministro de Justicia, querían fugarse, es que quieren que también los indultemos a ellos. Por favor, o sea, eso es engañar a la gente, eso es hablar para las galerías, para el público. Y esas versiones subleva a la población penal. Así que tengan mucho cuidado con los discursos que manejan. Perfecto, gracias José Luis por tu extensa explicación. César, a ver, tenemos 2 cosas. La gente que está, o el Estado mismo, con este discurso casi condenando a muerte a los internos de los penales que tienen exceso de personas dentro. Tenemos una situación de emergencia que es casi imposible resistir, como dice José Luis. La responsabilidad del Estado internacionalmente, ¿hay alguna responsabilidad penal? ¿Puede ser sujeto de denuncias internacionales? Por supuesto.
De hecho, parte de lo que está ocurriendo es que está empezando a discutirse ya cuál es el nivel de monitoreo que, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe tener a las reacciones de política penitenciaria en el hemisferio, ¿no? Y eso por una razón básica. En la mesa hay una profesora de Derechos Humanos de la universidad reputadísima, de modo que ella lo puede explicar mejor que yo, pero los instrumentos de derechos humanos que establecen son los estándares de las obligaciones de los estados para proteger personas y sancionar violaciones a los derechos de personas. Y ahora las consecuencias de la omisión en materia de políticas penitenciarias están puestas sobre la mesa absolutamente y con total claridad. Ahora, quiero decir esto, Laura. Está clarísimo, yo comparto el comentario de Marisol totalmente. Está clarísimo que el único abordaje adulto a esto es uno basado en las reglas de solidaridad y compasión. Pero también tengo que decir que desde el punto de vista utilitario lo que se está haciendo es inaceptable. Desde el punto de vista utilitario, eso se lo puede preguntar a cualquier epidemiólogo. Tener 30.000 personas encerradas expuestas a contagio no se arregla cerrando la puerta con llave, ¿ah? O sea, los hospitales son focos sociales de explosión de esta pandemia. De modo que si alguien quisiera hacer una aproximación infantil, no basada en la solidaridad ni en la compasión, y quisiera hacer una comparación solo de políticas y números, el resultado es el mismo. Esta es una emergencia. El esfuerzo humano que están haciendo los trabajadores del INPE, los propios internos por contenerla, es en algunos casos como que José Luis en primera persona está contando, enorme, pero es una emergencia que solo se puede resolver si en el plazo más breve, que es hoy o mañana, podemos romper el impasse expresado en la declaración del presidente de ayer y encontrar una vía legal que muy rápidamente, no en 2 semanas o 3, sino muy rápidamente, en cuestión de horas o días, le dé una válvula de salida a esta situación. Listo, pues gracias a los tres. Le voy a dar el pase a Javier Torres, que va a hacer unas preguntas finales. Una última pregunta para los tres. ¿Se tiene que ir el ministro de Justicia? El ministro del Interior se fue. La ministra de Salud, que estuvo al inicio de la pandemia, también se fue. Bueno, es el momento de que salga el ministro de Justicia. Parece que el jefe de INPE se tendría que ir de todas maneras, por lo que he escuchado, pero quiero su opinión pensando en qué es lo mejor en este momento para los penales, para el país e incluso para el propio gobierno, ¿no? Con esta bomba de tiempo que en cualquier momento estalla, ¿no? No sé quién se anima a contestar primero. José Luis, te veo con ganas de hablar, pero cortito, por favor, que ya... La pregunta es si se deben ir. Yo creo que hay cosas que caen por su propio peso y personas también. En segundo lugar, si lo del INPE se tenía que ir, yo creo que nunca debió entrar. O sea, vuelvo a mi alegoría que se tira del piso 15. Acaba de entrar hace un mes. Tú a los 10 días que tenemos la cuarentena, cambian a las cabezas del INPE. Por favor. A menos que tú digas, esto ha sido un desastre, te traes a los mejores, que no se ha dado. O sea, no es el caso. Entonces, nunca debió entrar. Yo no soy amigo de cambiar caballos a mitad de carrera. No lo soy. No, en general, yo no creo en la alta rotación ni que rueden cabezas simplemente para los que están más arriba se libren de responsabilidades. Pero en este caso, la verdad es que no tengo una respuesta, pero creo que las evidencias están bastante claras. César. Yo creo que en este instante que nos centramos en encontrar una salida al impasse. Después discutiremos quién se va, quién se queda y quién es responsable de qué. Pero ahora lo que necesitamos es definir si esto va a ser una ley o un acuerdo de la Corte Suprema, si va a ser una ley del Congreso o un decreto legislativo. Comencemos por resolver eso y concentrémonos ahí, porque la urgencia es demasiado grande para desviar la agenda, ¿no? Muy bien. Marisol, tienes la última palabra en esta mesa en la que nos aprendido mucho, si no tenemos mucho más claro ahora qué es lo que está pasando en los penales. Mira, voy a responder en primera persona. Si me toca manejar un carro, seguramente lo hago, pero si me piden que maneje un tractor con 1000 personas adentro y no me siento preparado y no sé, yo misma me bajaría y diría, por favor, que se siente alguien que pueda hacerlo. Pero coincido, este es un momento en el que hay que hacer cosas y ya lo más grave no es la ineficacia que ha demostrado en la práctica, en la gestión, en tema de penales, tanto INPE como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino que aparentemente, por lo dicho por el presidente ayer, eso sí es una decisión de gobierno. Eso sí, no tendrías, o sea, no se resolvería cambiando el ministro.
Y eso es lo que quiero yo poner el acento, porque suscribo lo que han dicho César y José Luis en todo, en todo. Pero si el presidente de la República, el mensaje que dio ayer, no fue fruto de mala información, además él es ingeniero, yo no me voy a meter a hablar de puentes, y si alguien me dice que la mezcla se hace así, probablemente le crea, pero le han dado una información que no es la adecuada. O sea, creo que es el presidente el que tiene que señalar a la brevedad posible, mira, el mensaje probablemente fue mal transmitido, pero es este: vamos a ir a un deshacinamiento progresivo, respetando por supuesto todas las reglas que hay, y que no engañen a la gente y la subleven, con lo cual sigan habiendo motines y se ponga todo el mundo en riesgo, y no se cumple esta finalidad también utilitaria, que no es a la que yo apelo, pero sí, tiene razón César, esto es un tema de sentido común. Esas son las dos cosas, ¿no? Yo espero, la verdad, que el presidente de la República, en el mensaje de hoy día o en el de mañana, él estuvo conmigo inaugurando el penal de Moquegua, cuando yo estaba a cargo del ministerio y él era vicepresidente, estuvimos juntos y vio el proceso en Moquegua. Es el penal que por lo menos me consta que conoce. El hacinamiento no permite ni el aislamiento ni la distancia social, y es una bomba de tiempo que ya empezó a estallar. Entonces hay que dejar de buscar a la gente a quién culpar y comenzar a resolver. Muy bien, muchísimas gracias José Luis, César, Marisol. También las gracias a Laura Grados, con quien he compartido la conducción de esta mesa mulera. Amigos y amigos, está muy clara la situación de los penales. Es hora de ajustar, es hora de que se tomen las decisiones adecuadas y que todos los actores vinculados al sistema tomen las decisiones en la brevedad posible. Cada minuto que pasa, la situación se agrava y entonces los presos, los internos, esos 97.500 internos, también tienen derechos. Son personas que están presas por delitos y algunos en procesos todavía de sentencia, pero tienen derechos y el Estado tiene que garantizar su vida y su salud. Eso ha sido todo. Nos vemos pronto en una nueva mesa mulera. Chao. Gracias. Adiós.